Muy buenas tardes a todos mis hermanos, que Dios les bendiga en esta hora. Espero que por la gracia y la ayuda del Señor todos estén muy bien. Les mando un cariñoso saludo de acá de nuestro hogar, agradeciendo al Señor su infinita bondad, que hasta aquí nos permite, cierto, poder estar contentos y agradecidos por cada manifestación de su fidelidad, principalmente por su espíritu, por su palabra, que cada día nos anima, nos alienta a poder esperar su venida y a poder tener un corazón dichoso, agradecido por el privilegio de ser sus hijos. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo que nos permite reunirnos para cantar, para orar, también para reflexionar en su bendita palabra. Te invito a que ahí en tu hogar inclines tu rostro, cierres tus ojos y oremos a nuestro Rey. Oh Padre, Rey que vives por los siglos de los siglos, te alabamos en esta hora. Honramos tu precioso nombre, Señor, y te agradecemos que nos permitas estar en tu presencia a través de una pantalla, pero sabiendo que tu gloria llena la tierra, Señor, sabiendo que tú eres majestuoso, oh Señor, que eres digno de toda la alabanza, la adoración, y que nuestras vidas puedan estar rendidas a tus pies. Gracias por amarnos, por llamarnos, Señor, por bautizarnos en tu Espíritu, por injertarnos en el cuerpo de Cristo, por recibir tanta gracia, tantos beneficios inmerecidos, Señor. Gracias por la justicia de Cristo. Gracias, Señor, porque tu presencia es real con nosotros. Nos ayuda, nos fortalece. Ahora, mi Señor, te ruego que nos ayudes a poder exhortar tu palabra. Habla, oh Dios, a nuestro corazón para que podamos tener temor de tu nombre, para que podamos, Dios mío, crecer en el amor por ti, Señor. Obra en nuestras vidas de tal manera que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, hemos estado ya desarrollando dos enseñanzas respecto al propósito de Dios al crear al hombre. Y hemos dicho, ¿cierto?, de que Dios hizo al hombre como un adorador. Y como adorador tiene un diseño único dado por el Señor. Este Dios que lo hizo a su imagen y su semejanza. Este Dios, ¿verdad?, que quiere que este hombre refleje su gloria, refleje como la luna refleja la luz del sol, ¿cierto? Que el hombre pueda reflejar esta imagen, esta semejanza de Dios en él. Y sin duda, este Dios quiere que los hombres lo reconozcan, le alaben y se gocen en él, ¿verdad? Y eso es muy importante, hermanos amados, porque lamentablemente muchas veces se ve que el servir a Dios, adorar a Dios, tiene que ver con un pesado trabajo, lo cual es mentira, ya que por causa de nuestro diseño y por la obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón, adorar a Dios, estar en comunión con Él, es un privilegio, es un placer. Por lo tanto, no existe verdadero gozo, no existe verdadera satisfacción fuera de una comunión, de una relación con el Señor. Pero sabemos que por causa del pecado, ¿cierto? Estuvimos examinando eso la semana pasada. Cómo trabaja el pecado dentro del corazón del hombre. Cómo es que el pecado, ¿verdad?, quiere manifestar, y lo hace. Manifiesta independencia, manifiesta un deseo de control, manifiesta un deseo de estar lejos de Dios y por ende un menosprecio al Señor. Porque veíamos, ¿cierto?, a través de la palabra del Señor que los hombres no tienen problemas para distorsionar la imagen de quién es el Señor. Y dijimos que, de acuerdo a la palabra del Señor ahí en Romanos, los hombres cambiaron la gloria del Dios incorruptible, ¿cierto?, en semejanza de animales, de cuadrúpedos. Entonces, sin duda, vimos que el corazón del hombre, por causa del pecado, tiene una tendencia a la idolatría. No tiene problema en hacerse ídolos.
hoy vamos a hablar de cuál es la reacción de Dios respecto a esta actitud de los hombres. Y eso es muy, muy significativo que nosotros lo podamos tratar en esta hora. Y creo que nos ayudará y despejará muchas dudas en muchos casos, porque lamentablemente no siempre se entiende, ¿verdad? ¿Por qué Dios juzga, condena? ¿Por qué Dios se aira? A veces hoy día vivimos en una cultura, ¿verdad?, donde se nos enseñó mucho de la tolerancia, de la no discriminación y cosas como esa, que tanto concepto que se transmite, se repite, y a veces lo tenemos tan enraizado en la mente, en el corazón, que cuando leemos la palabra del Señor y leemos a un Dios que castiga, que mata, que condena, que envía al infierno, sin duda nos parece terrorífico, nos parece cruel, nos parece como totalmente sacado de otro planeta, ¿verdad? No es el Dios de amor y de misericordia que se muestra en la Biblia. Pero es muy importante que nosotros tengamos claro el cuadro. Entonces no debemos olvidar que quien nos hizo fue Dios, y al hacernos nos hizo con un diseño y un propósito específico. Y ese propósito especial y específico es que seamos para la gloria de su nombre. Y evidentemente, cuando Dios hace esto, lo hace desde la perspectiva propia de su naturaleza. Eso significa que cuando Dios hace lo que hace, ¿verdad? Todo lo que hace es perfecto, todo lo que hace es bueno. Por lo tanto, Dios no se equivoca, y no se ha equivocado y no se equivocará. Y esa debe ser nuestra convicción, de que nosotros, como hechura suya, fuimos hechos a su imagen, a su semejanza perfecta. El problema, ¿cierto?, fue que los hombres tomaron decisiones, no porque Dios haya puesto un deseo en ellos, sino como dice el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29, ellos se buscaron las perversiones, ellos mismos. Entonces, vamos a observar hoy día cómo Dios, a pesar de que ha obrado esta maravillosa relación entre Él y los hombres le rechazaron, los hombres le dieron la espalda. Y vamos a observar entonces hoy día que Dios reacciona a esta injusticia. Dios reacciona a este acto, ¿cierto?, de insurrección del hombre hacia su gobierno. Y es importante que entendamos entonces, amados hermanos, que Dios no reacciona encolerizado hacia el hombre, sino que simplemente Él está haciéndolo desde la perspectiva de su divinidad, de su santidad, de su justicia y de su ser perfecto. Es muy, muy importante y trascendente que podamos entender eso, porque de otra manera, ¿cierto?, vamos a distorsionar en nosotros mismos la imagen del Señor y no vamos a entender, ¿cierto?, el justo juicio de Dios sobre los pecadores, porque recordemos que la Biblia nos pone a cada uno de nosotros en esta calificación. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Ninguno alcanza, ninguno puede, ¿cierto?, por sí mismo. Por eso somos necesitados de la justicia de otros, somos necesitados de la gracia del Señor manifestándose hacia nosotros para permitirnos, para redimirnos y atraernos hacia Él. Por lo tanto, vamos a ver esta reacción, y yo quisiera invitarles a leer un pasaje en el Antiguo Testamento, porque sé que grafica mucho de lo que estamos diciendo en este momento, en cuanto a este contraste, el contraste de la bondad de Dios, de la perfección de Dios manifestada
en sus actos creativos y en esta búsqueda de relación con su pueblo, y al mismo tiempo el rechazo del pueblo y la reacción del Señor. En el Salmo 81, Salmo 81, voy a leer del versículo 7 en adelante. Dice así: en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si a mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Amén. Sin duda en este pasaje nosotros vemos el reclamo del Señor hacia Israel. ¿Por qué? En primer lugar, quiero destacar el hecho de que Dios se identifica con este pueblo y lo declara suyo. Es obvio, Dios es el creador, Dios hizo todo, todo le pertenece. Pero nosotros entendemos que cuando Dios ha escogido, ¿cierto? Cuando se habla de elección normalmente en la Biblia, se habla en el sentido de que Dios ha escogido para una relación específica, especial. De la misma forma que un hombre, ¿cierto?, escoge una esposa. Por eso hablamos de que la iglesia es la esposa de Cristo, el objeto del amor de Dios. Por lo tanto, Israel está en esta condición para con Dios. Y Dios quiere que le oiga. Recordemos que lo que Israel no hizo en el huerto fue oír la voz de Dios a través del mandamiento, de la instrucción. Él lo pasó por alto. Él puso sus deseos sobre la voz del Señor, sobre la instrucción del Señor. Puso su deseo de control, su deseo de independencia, su deseo, ¿cierto?, de verse a sí mismo como mejor que Dios, y finalmente se lo llevó a la destrucción. Y fíjense este recordatorio: no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. ¿Qué le está diciendo Dios a Israel? Está recordando el mandamiento. Hay un solo Dios verdadero, un solo Dios que es digno de adoración. La única adoración verdadera, justa, es aquella que se le debe a Dios. Por eso Dios le dice a Israel: no tengas dioses ajenos. Entonces vemos que Dios está dándole a Israel, ¿cierto?, este recordatorio y este reclamo de que Él espera ser en la vida del pueblo el único que merece y que es digno de adoración. ¿Pero qué hizo el pueblo? No escuchó. Versículo 11: mi pueblo no oyó mi voz. Y fíjense, Israel no me quiso a mí. Entonces el reclamo no es de un juez hacia un malhechor que no le hace caso a la instrucción. Acá estamos hablando de una relación de amor, de un padre hacia sus hijos, de un esposo hacia su esposa, ¿cierto? Vemos una relación donde la queja es en cuanto al cariño, al amor, a la lealtad, al compromiso. Entonces, cuando Dios se sabe rechazado, cuando yo decido adorar lo que no es Dios, cuando cualquier persona, insisto, no pensemos esto en el contexto de la iglesia solamente, pensemos y démonos cuenta de lo que estamos diciendo, que esto tiene que ver con la humanidad.
con los hombres que Dios hizo. Cuando los hombres dejan al Señor, dejan de oír la voz de Dios, dejan de tener un corazón comprometido, cambian sus afectos, ya no por el Creador, sino por la criatura, por la cosa, por lo que sea. Dice que la reacción del Señor es: los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. En otras palabras, amados hermanos, cuando los hombres deciden no amar, no adorar, no glorificar el nombre del Señor, vivir para sí mismos, lo que Dios hace es quitar su mano que restringe la maldad que puede haber en el corazón de un hombre. Esa es la realidad. Cuando los hombres determinan vivir para el propósito que ellos se les place, pero no el de Dios, Dios los deja. Este dejar de Dios representa un juicio. Esta es la manera más dura que Dios tiene para tratarnos aquí en la tierra y también en la eternidad. Porque si tuviéramos que definir el infierno, ¿cierto? Es un lugar, no donde Dios no está presente, sino donde la bondad del Señor no estará presente, sino su justicia y su ira. Por eso es un lugar aterrador. No es un lugar aterrador porque está el diablo, dicho sea de paso. Ya que muchos piensan que el infierno es el infierno porque ahí está el diablo, ¿cierto? Y va a maltratar a los que lleguen allí. Eso es una falacia. El infierno es un lugar que Dios hizo para castigar, para condenar al diablo y a sus ángeles, ¿cierto? Como los primeros que desobedecieron, deshonraron al Señor y que recibieron el justo juicio de Dios. Pero Dios ha querido manifestar misericordia a los hombres. Dios ha querido mostrar paciencia y benevolencia para con la humanidad. Y Él espera que nosotros respondamos, que oigamos su voz, que no andemos en la dureza de nuestro corazón. Porque Dios puede dejar que un hombre y que una mujer finalmente, como una medida de juicio sobre esa persona, dejarlo que haga lo que quiera. Y esto es algo terrible. Vamos a volver sobre este tema, pero es increíble el paralelo que nosotros encontramos en este salmo respecto a lo que el Señor dice a través del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en un texto que ya hemos citado, ¿verdad? De Romanos capítulo 1, donde vemos, ¿cierto?, de que los hombres, voy a leer versículo 18 nuevamente, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Fíjense, amados hermanos, que Dios está manifestando su ira sobre hombres que son injustos. Pero ¿a qué se refiere la Biblia aquí con injusticia? ¿A qué está determinando el Señor? Que va a revelar un justo juicio de ira, de condenación sobre hombres que son injustos. Y son injustos porque no andan a la verdad, no aman la verdad, no buscan la verdad. Al contrario, la detienen. ¿Y qué es lo que detienen? Y es este conocimiento de Dios. ¿Cierto? Que Dios da el testimonio de Dios a través de la creación. La Biblia nos dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, hermanos, la tierra, la creación, el universo, las estrellas, el sol, todo lo creado, ¿verdad?,
es un testimonio vivo, visible, de que hay un Dios y de que ese Dios es sabio, perfecto, bello, inteligente, maravilloso, un Dios para que nos asombremos de Él y le adoremos por tanto. Sin embargo, este conocimiento de Dios que está en los hombres, cuando los hombres no quieran retener ese conocimiento, deciden cambiar ese conocimiento por otras ideas, ideologías, filosofía, lo que ellos quieran, simplemente Dios determina, ¿verdad? Y dice, ellos no tienen excusa. Hay dos testigos que Dios ha dado para que el hombre le conozca en parte. Dos testigos que tenemos permanentemente, y estoy hablando a todo hombre en general. La creación, como ya dije, y en segundo lugar la conciencia. La conciencia, que es la ley de Dios escrita en el corazón del hombre, ¿verdad? Esa conciencia que está ahí como un testigo que permanentemente le está diciendo al hombre que robar es malo, matar es malo, defraudar es malo, mentir es malo, eso no debes hacerlo. Y cuando lo haces, simplemente la conciencia te avisó, te lo dijo. O te justificó y te hizo sentir que estabas en lo correcto cuando hiciste lo que la ley de Dios considera correcto, aunque esa persona quizás nunca haya leído los 10 mandamientos o nunca haya leído una Biblia. Eso es la forma, ¿cierto?, en cómo Dios se ha revelado, o lo que se ha denominado, ¿cierto?, como la revelación general de Dios. Entonces, y este conocimiento sabemos que no es suficiente para la salvación. El hecho de que existan estos testigos, son testigos que hablan, que cuentan, pero no significa que estos testigos transforman la vida de las personas. Son testigos, son voces, ¿cierto?, que comunican verdad, pero no tienen ni el poder ni la autoridad para transformar la vida, el corazón de una persona. Una persona para ser cambiada de su estado natural, de desear pecar, de ir en contra de Dios, como lo va a seguir narrando el apóstol Pablo, necesita mucho más que este testimonio, necesita la obra del Espíritu Santo de Dios en su corazón, necesita el Evangelio de Jesucristo para entonces creer y ser salvo. Pero lo que estamos explicando acá, ¿cierto?, es que este conocimiento de los hombres es válido y es suficiente para condenar a una persona. Es suficiente para que esa persona no sea inocente, y por eso el Señor dice que las personas no tienen excusa. El tema es que la reacción de Dios, como estamos tratando, ¿verdad?, es que Dios los entrega, Dios los deja. Cuando Dios ve la resistencia de los hombres hacia su amor, hacia su bondad, hacia su justicia, hacia su designio, Dios quita su mano de restricción y deja que los hombres hagan lo que quieran. Dice el texto, ¿cierto? Versículo 21, se envanecieron en su razonamiento, su necio corazón fue entenebrecido. Lo mismo, la misma idea que leíamos en Salmos, ¿cierto? Donde dice que Israel, aunque tenía una relación con el Señor los dejó. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Entonces, este es, hermanos, la reacción de Dios permanentemente hacia esta actitud de los hombres. Entonces, evidentemente, cada vez que nosotros pecamos, ese pecado lo que requiere es juicio. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. La Biblia dice que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y cada vez que nosotros pecamos, sea pecado entre comillas pequeño o grande, merece castigo. Y Dios lo hace. El tema es que muchas veces nosotros asumimos que Dios no lo hace, pero no es verdad.
Dios castiga y condena todo pecado. Y una forma en que lo hace es permitir que los hombres, ¿cierto?, hagan lo que piensan. Cumplan todos los deseos. En realidad no todos, pero gran parte de los deseos que vienen a su mente, que vienen a su corazón. Porque, amados hermanos, seamos honestos con nosotros mismos. Si no existiera esta restricción de parte del Señor hacia nosotros, hablando a los cristianos, ¿cuántos pecados habrías cometido? ¿Cuántas cosas ya habríamos hecho que han venido a la mente, que han venido al corazón, pero que no se han concretado? En sí, el hecho de que estuvieron, quizás no estuvieron por las cuerdas y casi rendidos a la tentación, pero Dios nos ayudó y Dios nos libró. ¿Cuántas cosas serían diferentes en tu vida si Dios no estuviera restringiéndonos para no hacer todo lo malo que viene a nuestro corazón? Entonces, la gracia del Señor se manifiesta en restringir el pecado. El juicio de Dios se manifiesta al quitar su mano de restricción y al dejar que los hombres hagan lo que bien les parece. Como dice el versículo 22 de Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y parte de esta necedad, ¿cierto?, es que Dios permite que le rechacen, Dios permite que cambien su gloria, Dios permite, ¿cierto?, que se entreguen a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, que se entreguen, ¿cierto?, a la mentira, que se entreguen al honor que se le da a las criaturas antes que al Creador, y pasiones vergonzosas, lascivias, homosexualidad y otras cosas, ¿cierto?, que están en la naturaleza del ser humano. Entonces, sin duda podemos ver acá que el hombre pecador no va a escapar al juicio de Dios. No escapa ninguno. A veces pensamos que Dios no está actuando, ¿cierto?, porque no vemos fuego cayendo del cielo como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Pero hermanos, la verdad es que lo que Dios hace, una forma de restricción también es que Dios demora el juicio. No lo hace instantáneo en todas las ocasiones. Esto lo explicaba hace un tiempo atrás. Nosotros sabemos que todo pecado debe ser enjuiciado y por ende condenado. En el caso del cristiano, el cristiano está cubierto por Cristo. Lo que yo merezco pagar, ya lo pagaron por mí. Por ende, no estoy recibiendo, ¿cierto?, todos los días un castigo severo del Señor, porque evidentemente la sangre de Cristo obra a mi favor. Pero la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, merece la muerte. Eso es lo que debería estar dándonos Dios permanentemente si Él simplemente nos viera a través de nuestro pecado y no a través de Cristo. El caso es que el Señor nos revela en su palabra que Dios es muy generoso, muy bondadoso, y esta bondad del Señor se manifiesta en que Él retrasa el juicio, esperando al mostrar una actitud distinta, ¿cierto? No de vengador y de juez que condena, sino de alguien que espera para que el hombre reaccione y se arrepienta. Él muestra benignidad. Leo el texto en Romanos capítulo 2. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, que el Señor, hermanos, a veces retarda un poco el juicio
porque como dije, todo pecado será condenado. Algunos lo harán aquí en la tierra, mientras vivimos, otros en el juicio final, pero todo será juzgado y condenado. Y aquellos por que no se arrepintieron, que no vinieron a Cristo, que el sacrificio de Jesús no fue su sustitución, simplemente recibirán lo que merecen. A veces nosotros pensamos, ¿cierto? ¿Por qué le habrá pasado esto a tal persona? Y a veces no sabemos que mucho de lo que nos puede estar pasando hoy día es algo que ya venimos arrastrando de un tiempo atrás. Es posible, no podemos juzgar. Hay cosas que pueden ser muy evidentes, pero otras no. Lo que sí debemos tener claro es que todo pecado tiene su paga. Y en este caso, mis hermanos, Dios muestra en su paciencia, en su capacidad, ¿cierto?, de longanimidad, de querer que los hombres vengan al arrepentimiento. Entonces, Dios no pasa por alto al culpable, Dios no lo da por inocente. Todos los pecados que hoy día nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, la maldad que aumenta, va a ser juzgada y condenada. Pero el Señor es tan bueno. Por eso la Biblia nos dice que el enojo del Señor dura un momento, pero su misericordia es para siempre, porque sin duda, hermanos, Dios ha querido mostrar esta bondad. Pero esta bondad, ¿cierto? Donde los evangelios nos dicen, ¿cierto?, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, tiene un objetivo, y el objetivo es conducir a los hombres a reconocer que están mal, que tienen que volverse al Señor, que tienen que reconocer que son pecadores, que han infringido la ley del Señor. Mire cómo sigue diciendo el apóstol Pablo: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Estimados hermanos, amigos que ven este video, el hecho de no adorar a Dios, sin duda, es como que es una opción, pero entre comillas. O sea, tú puedes decidir no adorar a Dios y adorar lo que tú quieras, pero no puedes pensar que al hacer eso no vas a tener consecuencias negativas sobre tu vida. Negativas, como lo hemos dicho ya, ¿cierto? Es la insatisfacción que traerán esos ídolos porque son mentiras y porque son falsos. Es injusto lo que tú haces. Pero al mismo tiempo, ¿cierto?, estás atrayendo sobre ti la ira del Dios Todopoderoso. No vivir para el propósito que fuiste creado, no servir a tu Dios y tu Señor que te creó, despreciarlo, haciendo tu propia voluntad, y hoy día pensando que te salen las cosas bien porque se cumple todo lo que viene a tu corazón sin haberle consultado al Señor. Estimado, estimada, déjame decirte que es muy probable que esa es la indicación de que estás bajo el juicio de Dios. Porque, y esto no solamente le pasa a los no cristianos, los hijos de Dios también estamos bajo este mismo parámetro. Es diferente en el sentido de que Dios a sus hijos, porque sus hijos también pecan, también caemos, también tenemos ídolos. Leemos ahí en 1 Juan, en el último capítulo, ¿verdad?, que Juan se despide de la iglesia en esa carta diciéndole: hijitos, guardaos de los ídolos. Porque el Señor sabe nuestra debilidad y Él sabe que muchas veces nosotros hacemos este intercambio. Cambiamos la gloria de Dios por cosas, ponemos nuestra confianza en ellas, dejamos que nuestros deseos superen nuestro amor por el Señor y por ende desobedecemos.
Dios quiere librarnos de esto. Y una muestra de su misericordia y su bondad hacia nosotros es que Él nos castigará. A los hijos de Dios, Dios nos disciplinará. Dios no permitirá que Israel permanezca en la dureza de su corazón. Él disciplinará. Él hará caer a muchos en el desierto. Él los juzgará para que ellos aprendan, para que teman su nombre. Entonces debemos ver, hermanos, que la gracia restrictiva de Dios, que muchas veces nos disciplina, nos azota, es una manifestación de amor, de misericordia, de benignidad, que busca llevarnos al arrepentimiento, a volvernos al Señor. Entonces piensa, si hoy día estás tomando decisiones en contra de la voluntad de Dios, tu conciencia te lo recuerda, pero te resulta, te va bien, entre comillas, lo que tú estás pensando. ¿Estás bajo el juicio de Dios? ¿Estás bajo disciplina de Dios? Lo sabrás a la vuelta de la esquina cuando comiences a cosechar los frutos del extravío de tus pensamientos que te llevaron a pensar que estabas bien cuando estabas yendo en contra de la voluntad santa del Dios soberano, del Dios excelente, del Dios que no tiene corrupción. A ese Dios ofendiste y ese Dios juzgará. Por eso es tan importante que nosotros sepamos evaluar nuestra vida espiritual, sepamos conducirnos de tal manera que no erremos en el blanco y no pensemos que somos hijos favoritos o regalones del Señor, porque no existen. Miren, no es lo mismo, ¿cierto?, que un padre disciplina a su hijo a que un juez tenga que tratar a un criminal. Entonces, los hijos de Dios somos aquellos hijos frente al Padre que nos disciplinará, nos traerá al arrepentimiento, pero aquellos que no están revestidos de la gracia de Cristo, aquellos que se han alejado de Cristo a conciencia, aquellos que no quieren nada con el Evangelio hoy día, lo que les espera a la vuelta de la esquina, el día que tengas que presentarte delante del Señor, será delante de tu juez. Y allí ya no habrá misericordia, porque la misericordia y la benignidad se te dio en el tiempo que tuviste en la tierra para reconocer tu maldad. Entonces, Dios manifestará su ira para aquellos que no se arrepienten. Y aquellos que hoy día viven para lo temporal, viven pensando en las cosas pasajeras, lo que están haciendo es atesorar ira para el día de la ira. Dios es justo cuando juzga. Él no se equivoca, su juicio es perfecto. Por eso Él no da por inocente al que es culpable. Y por eso su castigo es eterno, ¿no? Muchas veces hemos dicho esto, ¿no?, que la gente considera que es demasiado el castigo eterno por unos cuantos años de pecado, pero en realidad, hermanos, un pecado es suficiente por la excelencia del Señor. Porque a quien estamos ofendiendo es alguien supremamente maravilloso, distinto de nosotros. Por eso su juicio es justo. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que la gloria de Dios es sumamente importante. Y Dios reacciona cuando tú quieres arrebatarle lo que Él merece, quieres quitarle su gloria y quieres traspasarla a otro. Tú quieres darle la adoración que es para Él, se la quieres dar a tu perro, a tu gato, a tu trabajo, a quien sea. Eso no debe ser así. Y porque no debe ser así, Dios juzgará con una ira tan severa como la que vemos en la cruz del Calvario, donde el Padre quebrantó a su Hijo. Entonces, Dios protegerá su gloria porque Él es un Dios celoso. La Biblia define al Señor como amor, Dios misericordioso, pero también la Biblia define al Señor como fuego consumidor. Por lo tanto, amados hermanos, debemos temer y no debemos permitir que otros ocupen el lugar del Señor en nuestro corazón. Y como el Señor le dice a Israel,
el Señor también nos dice ahora a nosotros el consejo de su palabra, ¿no? Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. ¿Cuánto beneficio hay, hermanos, en oír la voz del Señor? Cuánta gracia, cuánto amor, cuánta bondad tenemos a disposición. Tan solo si dejamos que el Señor sea el primer lugar en nuestra vida. Por eso confiar en cualquier otra cosa, poner cualquier otra cosa en el lugar del Señor, es un absurdo. Es algo que nos hace daño, es tomar veneno, hermanos. Es hacer algo en contra de nosotros mismos. Por eso no seamos insensatos, no seamos necios. Volvamos nuestro corazón al Señor. Dejemos de pensar que Dios me está bendiciendo cuando estoy actuando en contraposición a los mandamientos claros revelados del Señor, que me dice que por ese camino no es. Dios nos ayude, amados hermanos, a tener amor por la relación que el Señor nos ofrece, a cuidar esta relación. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y vamos a temer al Señor, porque Él es digno, hermanos, no solo de ser creído, sino también de ser temido. Dios nos ayude. Padre Santo y fiel, yo te agradezco por tu palabra, que sé que es clara, que nos ayuda, Señor, a entender que no hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida que tú nos hayas ofrecido, sino la de vivir en tu presencia cerca de ti. Tu palabra declara que tú llamaste a los discípulos, no para ser discípulos en primer lugar, sino que los llamaste para que estuvieran contigo. Qué hermoso llamado, pensando en esa separación que hubo entre Adán y Eva contigo cuando tuviste que echarlos del huerto. Dios mío, te ruego por favor que nos ayudes a comprender tu palabra, que nos ayudes a saber cuál es nuestra posición en este mundo, que no le demos el valor ni la importancia a otras cosas más que a ti. Padre, por misericordia y por amor de tu nombre, te ruego que esta tu palabra nos ilumine, nos dirija, nos enseñe y nos muestre el camino en el cual debemos andar. Gracias, Señor, a ti doy gloria y honra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Nos estamos viendo y que la gracia y la paz del Señor sea sobre su vida. Amén.